En la celebración de mi marido, donde compartíamos la alegre noticia de mi embarazo, Kayla, su hermana, trató de socavarme, pero en lugar de eso, acabó arruinando su propia vida, enfrentándose ahora a problemas legales y a un divorcio. A mis 29 años, me encanta la vida que llevo con mi marido, Harry, desde hace 7, salvo por la nube negra que proyecta su hermana Kayla, cuya negatividad no ha hecho más que aumentar con el tiempo. Al principio adoraba a Kayla, pero a medida que fui conociendo sus verdaderos colores, manipuladora, tóxica y abrumadoramente negativa, mi opinión cambió rápidamente. Durante años, me he movido con cautela a su alrededor para evitar cualquier conflicto, conociendo su capacidad para el drama. Anteriormente, a los 17 años, Kayla había presionado a Harry para que saliera con su mejor amiga, algo que terminó cuando Harry se sintió coaccionado por su hermana. A los 23, soltero de nuevo, Harry se enfrentó a más intentos de emparejamiento por parte de Kayla con otro amigo, a lo que él se negó rotundamente, provocando un importante desencuentro. Incluso entonces, sus padres desoyeron las quejas de Kayla, que quería que Harry estuviera con alguien que ella aprobara. Cuando Harry y yo nos conocimos, nos enamoramos y recibimos la bendición de sus padres, Kayla se mostró de todo menos cariñosa conmigo. A menudo sacaba a relucir a las ex de Harry, sugiriéndole que se reconciliara con ellas, para incomodidad de ambos. Kayla parecía obsesionada con socavarme, incluso llevando a las ex de Harry a cenas familiares con el pretexto de coincidencias amables y vigilando de cerca mi Instagram, a pesar de no seguirme. Su comportamiento se intensificó hasta el punto de presentar quejas falsas a Harry sobre lo supuestamente inapropiado de mis publicaciones. A medida que nuestra relación avanzaba y Harry y yo nos íbamos a vivir juntos, Kayla le instaba a reconsiderarlo, tachándome de indigna. Su furia se acentuó cuando nos comprometimos. En el anuncio de nuestro compromiso, su tratamiento silencioso culminó en una salida dramática de la fiesta, seguida más tarde de una rabieta telefónica por ser la última en enterarse a pesar de su estrecha relación con Harry. Incluso me envió un mensaje escalofriante, insinuando que nunca podría reemplazarla en la vida de Harry, que ignoré, enfureciéndola aún más. Su distanciamiento fue en aumento, pero se mantuvo extrañamente involucrada en los preparativos de la boda, criticando mis decisiones en todo momento. Desde la elección de mi vestido hasta la despedida de soltera e incluso los detalles de la boda, como los centros de mesa, que ridiculizaba sin piedad. Sus incesantes críticas acabaron por hacerme estallar durante una conversación sobre la decoración de la boda, en la que volvió a insultar mi gusto. Fue la gota que colmó el vaso. Abrumada, declaré en voz alta que ya no era bienvenida en nuestra boda, dejándola atónita y sin palabras. Sus acciones no solo habían abierto una brecha en su relación, sino que también la habían conducido a una inesperada confusión personal. Para mi sorpresa, pareció realmente sorprendida cuando por fin me enfrenté a ella. Incluso mi suegra estaba furiosa y se puso de mi parte. Más tarde, Kayla se desahogó con Harry, afirmando que yo la había humillado y sugiriéndole que debía controlarme como futura esposa. Harry, sin embargo, apoyó inequívocamente mi postura y dejó claro que sin una disculpa, Kayla no sería bienvenida en nuestra boda. A regañadientes, me ofreció una disculpa que me pareció poco sincera, y decidí ignorarla, ya que estaba muy ocupado con los planes de la boda y prefería mantenerme alejado de su teatralidad. Sin embargo, Kayla asistió a la boda porque no quería que creara historias negativas sobre nosotros. El tema de nuestra boda estaba elegantemente diseñado con tonos rosas y pasteles, un motivo al que todos nuestros invitados se adhirieron sin problemas, excepto Kayla. Llegó con un vestido oscuro hasta el suelo y un velo de luto, como si asistiera a un funeral, no a una boda. Dijo melodramáticamente a los invitados que estaba de luto por la pérdida de su hermano a manos de otra mujer. Al ver mi incomodidad con su atuendo, Harry se enfrentó a ella. Ella alegó que su atuendo era una elección personal y me acusó de ser demasiado controlador. Al final, mis suegros tuvieron que intervenir y pedirle que se marchara por montar continuamente una escena, un episodio bastante embarazoso para mí. A partir de ese día, mis interacciones con Kayla fueron mínimas. Cuando nació mi hijo Nate, decidí que ella no participaría en su vida, una decisión que mi marido y sus padres apoyaron firmemente,
comprendieron perfectamente mi preocupación y respetaron mi decisión. Sin embargo, un par de años más tarde, Kayla sufrió un aborto espontáneo, un acontecimiento devastador que ablandó nuestros corazones hacia ella. Incluso empezamos a invitarla a casa, con la esperanza de que estableciera un vínculo con Nate. Al principio, se mostró sorprendentemente cariñosa con él, lo que supuso un cambio respecto a su comportamiento habitual. Sin embargo, con el tiempo, Kayla volvió a ser la de antes, lamentándose a menudo de que la vida no fuera justa con ella y culpando a antiguos compañeros y amigos de sus problemas. Nunca parecía reconocer su papel en ningún conflicto, siempre se hacía la víctima. Recientemente, de repente, cuando anunció sus planes de boda, todos menos nosotros recibimos una invitación. Harry se quedó atónito, teniendo en cuenta el aparente deshielo de nuestras relaciones. Cuando se enfrentó a ella, Kayla expresó su temor de que yo pudiera eclipsar el día de su boda. Su excusa fue que, como se había vestido de negro a propósito en nuestra boda, temía que yo hiciera lo mismo en la suya. Indignada por sus tácticas manipuladoras, le expliqué la situación a Harry, quien, junto con sus padres, decidió que no financiaría ni asistiría a la boda de Kayla. Kayla se sintió presionada económicamente, y esta vez se disculpó más sinceramente. A pesar de mis reservas, puede ser encantadora, y decidí perdonarla, deseando dejar atrás viejas rencillas. Su boda transcurrió sin contratiempos, y estuvimos allí para celebrarlo con ella. Sin embargo, menos de medio año después, Kayla apareció en nuestra puerta, quejándose de que su matrimonio se estaba deshaciendo. Harry y yo le permitimos a regañadientes que se quedara con nosotros, reflexionando sobre el ciclo de drama que parecía seguirla. Durante su corta estancia con nosotros, Kayla solía expresar durante horas sus frustraciones con respecto a su marido. Tenían dificultades para concebir, y era evidente que Kayla señalaba a Jamie con el dedo. A pesar de mis intentos de discutirlo con ella, Kayla se mantenía firme en su creencia de que Jamie era el culpable. Siempre que no se quejaba de su marido, se centraba en nosotros, a veces inventando problemas de la nada. Por ejemplo, mi rutina consistía en ir al gimnasio todas las mañanas antes de ir a trabajar y de vez en cuando me llevaba la ropa de trabajo al gimnasio si se me hacía tarde. Así podía hacer ejercicio, ducharme y cambiarme antes de ir a la oficina. Kayla se dio cuenta y me bombardeó a preguntas como por qué necesitaba ducharme o por qué era imprescindible ir al gimnasio. Yo le explicaba que prefería mantenerme en forma y que no me gustaba sudar en el trabajo. Ella respondía con un gesto de asentimiento, aparentemente insatisfecha. Afortunadamente, Jamie y ella resolvieron sus problemas y Kayla volvió a casa. Un fin de semana, mi marido y yo fuimos a comer con Mill y Phil. Kayla y Jamie también estaban allí. Dejamos a nuestro hijo Nate con una canguro, ya que estas conversaciones de adultos solían aburrirle. Durante la comida, Mill contó la historia de una amiga que se había divorciado tras descubrir que su marido la había engañado. Ella le había abandonado y se había quedado con la mitad de sus bienes. De repente, Kayla preguntó si mi marido y yo teníamos un acuerdo prenupcial. La mesa se detuvo sorprendida. Me ignoró y miró fijamente a mi marido, que es bastante directo. Explicó que, como ambos teníamos ingresos estables, no parecía necesario un acuerdo prenupcial. Kayla se burló, sugiriendo que el engaño es común en estos días, e insinuó que él podía ser engañado fácilmente. Me sorprendió y le pedí que me aclarara sus insinuaciones. Sin inmutarse, Kayla sugirió que mis viajes al gimnasio encubrían citas secretas, argumentando que era su deber, como hermana de Harry, alertarlo. La acusación dejó atónitos a todos. Phil y Mill intervinieron rápidamente, reprendiéndola por inventar historias y entrometerse innecesariamente. Sin embargo, Kayla continuó, incluso bromeando sobre si Nate era realmente el hijo de Harry, ya que no se parecía mucho a él. A Harry se le fue el color de la cara, y la ira se apoderó de él. Rara vez mostraba tanta furia. Dirigiéndose directamente a Kayla, le dijo con severidad que era una suerte que no tuviera hijos, ya que ningún niño merecía una madre tan maliciosa. La sala se quedó en silencio. Su diatriba continuó, arremetiendo contra ella por arruinar todos los buenos momentos con su amargura y sus acusaciones infundadas. Concluyó que en lugar de centrarse en problemas inexistentes en nuestro matrimonio, tal vez ella debería ocuparse de los suyos propios,
ya que su comportamiento reflejaba claramente su descontento personal. Kayla rompió a llorar, buscando el apoyo de Jamie, que permaneció en silencio todo el tiempo. A medida que la situación se agravaba, el temperamento de Harry no disminuyó hasta que Mill intervino, ayudándole a calmarse mientras yo le consolaba, asegurándole mi comprensión. En un momento orgulloso pero conmovedor, defendió públicamente a nuestra familia, algo fundamentalmente necesario después de soportar las acusaciones infundadas de Kayla a lo largo de los años. Cuando recobró la compostura, se disculpó con Jamie pero ignoró a Kayla. Después de comer, cuando abandonamos el lugar, las tensiones del día persistían. Pero compartíamos una sensación de alivio, sabiendo que por fin se habían establecido unos límites. Habiendo decidido mantener las distancias con Kayla, su presencia se había convertido en una tensión no solo para mí, sino también para mi marido. En consecuencia, decidimos bloquearla en todos nuestros canales. Mill y Phil, comprensivos, hablaron de su preocupación por su comportamiento durante una comida reciente, viendo claramente el efecto que tenía en su hijo. Nuestra tranquilidad habitual, perturbada por sus provocaciones. Ha pasado un año entero desde que hablamos con Kayla, y la vida ha vuelto agradablemente a la normalidad. Hace un par de meses descubrí que estaba embarazada, una alegre sorpresa, ya que no lo habíamos intentado activamente. Mi marido y yo nos sentimos increíblemente afortunados por el nuevo miembro de nuestra familia. Decidimos anunciar la noticia durante la celebración del cumpleaños de mi marido en el jardín de Mill y Phil. Un gran acontecimiento en el que se reunieron todos nuestros queridos amigos y familiares. Inesperadamente, Kayla se enteró del acontecimiento y decidió aparecer. Su llegada nos sorprendió. Abrazó a Harry con calidez, expresando su pesar por sus encuentros anteriores y lo mucho que lo echaba de menos. Cuando Harry me cogió de la mano, le recordó con delicadeza que era yo quien merecía una disculpa por sus errores pasados. Kayla lo reconoció, se volvió hacia mí y con una pizca de remordimiento se disculpó. Mencionó sus recientes sesiones de terapia y que se había dado cuenta de sus errores. Escéptico ante su sinceridad, le respondí amablemente: «No quería montar una escena». Durante todo el acto, Mill y Phil se mostraron comprensivos y se ofrecieron a pedirle a Kayla que se marchara si nos sentíamos incómodos. Harry, que prefería no causar problemas durante su celebración, prefirió dejarlo estar. Kayla parecía inusualmente alegre, mezclándose sin esfuerzo con los invitados, lo que me pareció fuera de lo normal, pero lo achaqué a los posibles efectos positivos de sus sesiones de terapia. Más tarde, mientras Harry se preparaba para cortar su tarta de cumpleaños, pronunció un discurso edificante, cuyas palabras me llenaron de amor y admiración. Fue un momento muy sentido, que nos recordó a todos nuestro fuerte vínculo. Entonces, anunciamos nuestro embarazo, deleitando a la multitud. A mis padres y a Phil se les saltaron las lágrimas, y la emoción de todos era palpable mientras preguntaban con impaciencia por los nombres del bebé. Sin embargo, la reacción de Kayla fue peculiar. Al principio pareció aturdida, luego visiblemente disgustada y se marchó bruscamente de nuestro entorno. Preocupada porque pudiera causar otra interrupción, traté de redirigir mi atención hacia los invitados a la celebración. Mientras se servía el almuerzo, mi familia insistió en que me quedara sentada. Un gesto amable, teniendo en cuenta mi embarazo. Estaba esperando mi plato cuando Kayla se acercó con una amplia sonrisa, ofreciéndome comida como muestra de su nueva felicidad por nosotros y una disculpa por los agravios del pasado. Agradecida, acepté. Sin embargo, cuando estaba a punto de comer, me di cuenta de que había incluido gambas en mi plato, muy consciente de mi grave alergia a ellas. Al darme cuenta del peligro que podía correr si no me hubiera dado cuenta, me sorprendió su atrevimiento, enmascarado bajo un barniz de simpatía. Con un pequeño suspiro de decepción, me levanté para prepararme la comida cuando Jamie se acercó para felicitarme por la noticia de mi embarazo. Mientras charlábamos, me preguntó por mis dudas sobre la cena, y le señalé las gambas de mi plato, que probablemente me habían servido por error. Jamie, siempre considerado, se ofreció a llevarse mi plato cargado de gambas, ya que a él le gustaban, instándome a que cogiera una fresca para mí. Agradecida, sonreí, le di las gracias
y me volví para reponer mi plato. Apenas habían pasado unos instantes cuando Jamie empezó a tener arcadas violentas, doblándose sobre su propio plato. La sala se detuvo, todos los ojos clavados en él, mientras luchaba por mantenerse en pie. Harry y Kayla se apresuraron a ayudarle, con el pánico reflejado en sus rostros. Jamie se las arregló para señalar su plato y luego se agarró la garganta. Antes de que pudiéramos darnos cuenta de la situación, se desplomó, provocando un grito ahogado entre la multitud. En ese momento, Kayla inspeccionó su plato y su expresión se transformó en una de incredulidad y alarma absolutas. Se dio la vuelta y me preguntó con voz tensa si ese había sido mi plato. Confirmando sus temores, asentí con la cabeza. Justo cuando alguien llamábamos a los servicios de emergencia y Jamie era trasladado al hospital. En medio de la confusión, Kayla era un retrato de la desesperación. Sus ojos me miraban de vez en cuando con una mezcla de confusión y acusación. Más tarde, la horrible noticia de que Jamie había sido envenenada me heló las venas. Dado que el plato estaba destinado inicialmente a mí, las implicaciones eran graves, no solo para mí, sino también para mi hijo nonato. Por el momento, nadie más conocía este giro. Ya habían llamado así a la policía para que tratara la situación como una investigación criminal, dada la misteriosa sustancia que había provocado el estado de Jamie. Mientras se recupera en el hospital, con Kayla a su lado, mi marido y yo hemos estado navegando por un mar de llamadas preocupadas de la familia. Mientras tanto, Mill y Phil están visiblemente conmocionados y han decidido quedarse en nuestra casa, temerosos de volver a la suya. La inquietante realidad de que todo iba bien, hasta que repentinamente dejó de ir bien, pesa mucho sobre mí. La idea de revelar la verdad, que el plato envenenado estaba inicialmente destinado a mí, es desalentadora. Me asaltan sentimientos de culpa y preocupación, no solo por la situación actual, sino también por lo que pueda ser capaz de hacer mi cuñada. Su audacia, al orquestar un acto tan escalofriante, me hace temer por la seguridad de mi familia. Me arrepiento de no haber tirado yo mismo el plato. No dejo de pensar en qué hubiera pasado si... Miles de comentarios me han llegado desde que compartí mi historia en Internet, y el apoyo ha sido abrumador y a la vez un pequeño consuelo en un momento tan estresante. A pesar de la avalancha de consuelo, el peso de la responsabilidad persiste. Mi marido siente que algo va mal, pero no puede comprender la profundidad del secreto que guardo. Para seguir adelante, he decidido hablar abiertamente con mi familia política esta noche. Con todos todavía reunidos en nuestra casa, es hora de reconstruir los hechos públicamente. Mill y Phil tienen grabaciones de seguridad en su propiedad que podrían corroborar mi relato del desconcertante comportamiento de Kayla cuando me entregó el plato en la fiesta. Espero que después de la discusión de esta noche prevalezca la claridad y podamos navegar por esta crisis con un frente unido. Durante la escalofriante conversación sobre la experiencia casi mortal de Jim con el plato de gambas, la sala estaba cargada de tensión. La incredulidad pintada en los rostros de la familia de Jim reflejaba mis propias emociones. A medida que iba desvelando más detalles, las miradas rápidas de Mel y Phil hablaban por sí solas de su creciente preocupación, mientras que el rostro de Harry se endurecía de ira a medida que se iban desvelando los detalles. Vacilante, revelé mis sospechas sobre las tendencias de Celia a socavarme, mencionando incidentes anteriores que insinuaban su mala voluntad. Me temblaba la voz al hablar del malestar que sentía, recelosa de cualquier repercusión que pudiera amenazarme a mí o al hijo que esperábamos. Práctica como siempre, Mel propuso de inmediato que hojeáramos las capturas de las cámaras de seguridad, idea que Phil respaldó con un grave gesto de asentimiento. Harry, abrumado por la confesión, permaneció en silencio, asimilando plenamente la gravedad. Las imágenes de las cámaras eran inequívocas. Mostraba a Celia entregándome el plato contaminado y la posterior aparición de la reacción alérgica de Jim. Esta prueba irrefutable amplificó las emociones en la sala. Harry, que ahora comprendía la profundidad de la traición de su hermana, luchaba con su furia. Tanto Mel como Phil estaban horrorizados, sorprendidos por los extremos a los que Celia había llegado en su enrevesado complot. La conmoción se apoderó de nosotros y un pesado silencio nos envolvió mientras nos preguntábamos por qué había cometido un acto tan atroz.
En respuesta, mis suegros decidieron que las pruebas eran lo suficientemente convincentes como para involucrar a las autoridades debido a la gravedad del caso. Con los planes hechos para que Phil y mi marido visitaran a Jim después de la recuperación, la atención se centró en asegurarse de que presentaría cargos contra Celia. Angustiada, me encuentro perdiendo el sueño, atormentada por la culpa de haber causado inadvertidamente la angustia de Jim, constantemente preocupada por su bienestar. Mantendré a todos informados a medida que se desarrolle la situación. Actualización 3. Volviendo con el corazón encogido y mucho que compartir, primero quiero reconocer que ha pasado un mes desde mi última actualización. Hacer frente al embarazo en medio de esta confusión no ha sido fácil. Lo más importante es que Celia fue detenida después de que entregáramos las imágenes a la policía. Abrumada, se derrumbó y confesó sin oponer resistencia. Tras su recuperación, Jim, igualmente aturdido por las acciones de su hermana, fue animado por mi marido a presentar cargos. Demostrando un inmenso valor, Jim no solo accedió, sino que inició los trámites del divorcio. Celia, atrapada por sus acciones, suplicó a Mel y Phil que la perdonaran, revelando que ella también estaba embarazada e intentó utilizar esto como palanca para obtener compasión. Sin embargo, Phil, decidido y cansado de sus payasadas, desoyó sus súplicas, insistiendo en la importancia de reconocer sus fechorías. La policía corroboró las imágenes con pruebas de la manipulación directa de la comida por parte de Celia. A pesar de sus intentos de desviar la culpa hacia mí, Jim se mantiene firme en su decisión de emprender acciones legales. Su juicio se acerca y escapar parece improbable. En noticias más alegres, el bebé y yo gozamos de buena salud. Nuestra familia sigue siendo una sólida red de apoyo. Harry y yo nos estamos preparando para explicarle la situación a nuestro hijo, con la esperanza de concienciarle, a pesar de lo difícil que es hablar de ello. Para mi tranquilidad, y alentada por la preocupación de mi familia, me he comprometido a asistir a sesiones regulares de terapia para mitigar las secuelas emocionales de esta terrible experiencia. Las visitas prenatales son quincenales, y hemos decidido que el sexo del bebé sea una sorpresa, con la esperanza de que haya algo de alegría en este tumulto. Siempre he sido muy cautelosa a la hora de consumir alimentos que no he preparado yo misma, en gran parte debido a un miedo profundamente arraigado del que es difícil desprenderse. Por suerte, mi marido me apoya mucho, y estoy superando estos miedos con su ayuda, con la esperanza de que pronto queden atrás. En una actualización, han pasado 8 meses. 8 meses desde mi último post. Kayla está encarcelada tras ser condenada por sus actos. Aunque decidí no asistir a sus audiencias en el tribunal, los padres de mi marido sí lo hicieron, y me contaron que Kayla confesó sus motivos en el tribunal. Dominada por los celos, había albergado resentimiento durante años. Descontenta de que una forastera como yo se casara con alguien de su familia. Había imaginado a una de sus amigas íntimas como la pareja ideal para su hermano, y no a mí. Este resentimiento se convirtió en hostilidad cuando mi marido y yo anunciamos nuestro embarazo en la fiesta de su cumpleaños, un momento que ella había planeado para anunciar su propio embarazo. Por desgracia, ya había perdido un embarazo, y pensó que nuestra noticia eclipsaba la suya. Impulsada por las turbulencias emocionales y los celos, admitió haber manipulado mi comida añadiendo una pequeña cantidad de veneno para ratas, con la única intención de enviarme al hospital y no de causarme un daño real. No había previsto que yo compartiría mi comida con su propio marido, al que envenenó sin querer. En el juicio, pidió clemencia, alegando que sus actos estaban influidos por las hormonas del embarazo. Pero el juez no aceptó su alegato. Ahora se enfrenta a su sentencia, que la apartará de nuestras vidas en un futuro próximo. Mientras tanto, su marido Jamie ha finalizado el divorcio y está superando los traumáticos acontecimientos. Hemos seguido reuniéndonos con él en los últimos meses y le hemos incluido en las actividades familiares. En varias conversaciones sinceras, le expresé mi profundo pesar por haberle causado daño sin querer. Pero él me aseguró amablemente que nada de eso era culpa mía. Oír esto me quitó un gran peso de encima. Aunque de vez en cuando sigo luchando con la culpa, la vida ha seguido adelante.
A pesar de las sombras proyectadas por estos acontecimientos, ha habido alegría. Mi marido Harry y yo acabamos de dar la bienvenida a nuestro mundo a una preciosa niña. Su llegada ha infundido a nuestras vidas nueva luz y alegría. Nuestro hijo, Nate, está encantado de ser hermano mayor y la adora profundamente. Verlos juntos nos llena de inmensa gratitud. En todos estos tiempos difíciles, el apoyo de mi familia y de mi familia política ha sido inquebrantable. Nos han ayudado a navegar por estas aguas tumultuosas, dando paso a este nuevo y esperanzador capítulo de nuestras vidas.